Muy bien. Pues buenos días, buenas tardes a todas, todas las personas participantes en este conversatorio convocado por el Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y Trata de Personas. Este conversatorio, los vientres de alquiler y la trata de personas, de una actualidad y pertinencia que no podemos eludir. Gracias por su presencia y participación en representación de la doctora Alicia Mesa Briviesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Les doy a todas las personas participantes una muy afectuosa y cordial bienvenida. Y para iniciar y introducir este conversatorio, le doy la palabra a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, asesora del Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y Trata de Personas. María Antonia, Tony, adelante. Gracias, gracias. Pues muy buen día, creo que hoy es una excelente mañana. Vamos a tener la oportunidad de darles la bienvenida a todas y todos los que están aquí desde el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, donde ahora este tema sobre los vientres de alquiler viene a ser una tarea prioritaria. Bienvenidos Nuria, bienvenidos Juan Martín, bienvenida Tere Ulloa, que realmente esta es una discusión muy necesaria para poder tener una visión mucho más amplia de qué es los vientres de alquiler, cuáles son los actores desde los cuales se gesta esta problemática y cuáles son las consecuencias para cada uno de los actores de este problema tan complejo, porque tenemos que ubicar las distancias que hay desde la reproducción asistida, la subarrendación de vientres o gestación subrogada, los vientres de alquiler, que ha sido así denominado por las feministas abolicionistas, y la compra y venta de niños, que tiene que ver con toda la discusión que ha planteado nuestro colega Martín Pérez, y bueno, también la discusión que ha determinado la maestra Tere Ulloa desde el análisis de la regulación de los vientres de alquiler y de las vidas, y que tiene que ver con toda una perspectiva jurídica y ética, y ante todo bioética. Ubicar realmente la discusión de la regulación a la vida desde una perspectiva neoliberal nos está dejando cada vez más claro que en un mundo de mercado, la industria de producción de seres humanos pasó de la ficción a la realidad. Impactante, impactante creerlo, impactante entenderlo, de cómo el mercado como industria de producción de seres humanos ahora está a la libre venta. Obligada a hacerlo entonces desde una perspectiva de género, desde una visión adultocéntrica, este mercado y venta de niños y niñas. Nunca antes habíamos determinado tantas limitantes de la perspectiva adultocéntrica, donde desde los adultos decidimos qué les conviene o no les conviene a los niños, qué derechos cubrir y qué derechos omitir. Entonces, qué bueno que estén juntas estas tres personas expertas, porque cada una desde su énfasis dará un acercamiento a la problematización y sobre todo a las posibles vías de resistencia para poder entonces establecer un alto a este mercado pues tan difícil de entender, un mercado transgresor de las vidas de los niños y las niñas. Yo me he estado planteando algunas preguntas que las socializo con ustedes. Desde esta visión adultocéntrica, ¿qué tanto la responsabilidad de la sociedad, de los propios adultos implicados, que son desde
las agencias productoras de niños y niñas, los contratantes de los servicios para comprar a las personas gestadas y la ubicación de las madres gestantes. ¿Cómo pudiéramos entender ese proceso de vinculación entre los actores donde están marcados bajo un contrato donde el único objetivo lucrativo es básicamente la venta de niños bajo pedido? ¿Nos hemos planteado acaso las consecuencias a largo plazo para las mujeres y los niños implicados dentro de estos contratos? ¿Qué tanto es real el que se puede entonces ahora simplemente responder a los deseos de cualquier persona? ¿Dónde está entonces ese sentido de bioética de la sociedad, de las políticas públicas, de las propias leyes que nos determinan hasta dónde podemos llegar los seres humanos y hasta dónde puede llegar el mercado? Creo que es una tarea ineludible el trabajar sobre estos cuestionamientos que seguro cada uno de ustedes, de los que están asistiendo el día de hoy, tienen sus propias interrogantes. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es un lujo tenerlos juntos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y la verdad me quedo con mis oídos abiertos, mis neuronas en la mayor posible conectividad que puedan tener en estas etapas de mi vida. Y la verdad muy atenta a todo lo que ustedes puedan plantear, porque sé que son, al menos en nuestro país, en México, los que han detonado por lo menos el cuestionamiento de estos problemas. Bienvenidas y que tengamos una muy buena discusión, un buen conversatorio. Muchas gracias, María Antonia. Gracias por esta ubicación de la temática y de la problemática. Bien, daremos la palabra a nuestra primera ponente, Nuria González López. Voy a leer una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, con especialidad en bioética. Es miembro de los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña, Unión General de Trabajadores, Sindicato de Izquierda Social, y del turno de oficio de violencia de género en Barcelona. También trabaja como asesora jurídica para varios ayuntamientos en Barcelona y Tarragona. En 2013 vino a vivir a México, donde trabajó dentro del movimiento feminista mexicano a favor de los derechos humanos de las mujeres en varios estados de la República, especialmente en Estado de México, donde trabajó en programas del gobierno estatal para el diagnóstico y la mejora de la situación de las mujeres presas en las cárceles del Estado de México. También trabajó para varias organizaciones de mujeres indígenas, lo que la llevó en 2014 a ser jueza del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU. En México fundó la Escola, Asociación Civil, organización pro derechos humanos que preside y que tiene sede en España. Desde 2017 ha estado dando voz a mujeres desprotegidas, como el caso de Juana Rivas, presionando al gobierno para que se evite la legalización de un sindicato de proxenetas y exigiendo que se cumpla la ley para que los ricos dejen de comprar a mujeres pobres para tener hijos a la carta. Ella es Nuria González López. Nuria, tienes 20 minutos para hacer tu reflexión inicial. Muchísimas gracias primero de todo, por invitarme a este conversatorio, a esta mesa redonda tan bien nutrida, ¿no? Y de gente con la que yo aprendo muchísimo cada día y aquí, ¿no? Y para hablar de este tema de los vientres de alquiler desde una perspectiva más desde la infancia, ¿no? Yo soy una feminista, yo soy una activista feminista y para mí siempre los derechos de las mujeres están es el centro de mi lucha, ¿no? Porque entiendo que si en un mundo en el que están garantizados los derechos de las mujeres, simplemente es un mundo mejor para todos y para todas. Entonces, pero es verdad que los vientres de alquiler tienen una perspectiva
que el centro del asunto son los bebés, son los menores, son los recién nacidos, que como bien ha dicho Tony antes, pues son traficados, ¿no? Porque ¿qué es el tráfico de personas? Pues el traslado forzoso de unas personas a otro sitio para ponerlas a disposición de otras personas para una determinada función, ¿no? Pues está el tráfico de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de personas con fines de explotación laboral, y esto sería una especie de tráfico de personas con fines de explotación del cumplimiento de los caprichos de determinada gente que primero no es capaz de manejar sus frustraciones y segundo que tiene el dinero suficiente para poderlo pagar, ¿no? Y todo esto se basa, Tony decía antes, cómo hemos pasado a un mercado libre de seres humanos, que no es nada más que la vuelta a la instauración de la esclavitud. O sea, porque comprar seres humanos es exactamente la definición de esclavitud, ¿no? Hay una sola esclavitud que queda en el mundo, oficial y oficiosa y regularizada en muchos países, que es la prostitución, donde miles de mujeres, millones de mujeres en el mundo son prostituidas cada día, y eso es una forma de esclavitud que el mundo está aceptando y que las abolicionistas lucharemos contra eso hasta el último de nuestros alientos. Pero esto que se pretende ahora es otra forma de esclavitud, en este caso doble, ¿no? De las mujeres que fungen como vientres de alquiler, que son utilizadas como medio de producción en nuestro nuevo nicho de mercado absolutamente neoliberal, y por otro lado el producto de ese contrato mercantil del que estamos hablando, porque al final los vientres de alquiler son un contrato, no son nada más que un contrato, nada más y nada menos, con todo lo que eso implica, que son los bebés, ¿no? Que además los bebés, como producto de un contrato, tienen que tener unas características físicas determinadas, unas características concretas, específicamente bebés sanos, porque si no, el contrato se puede resolver y pueden ser devueltos, ¿no? Pero antes de meternos en ese contrato, porque aquí estamos en un foro más bien jurídico, yo lo que quiero decir y me gusta siempre señalar es que toda esta historia de los vientres de alquiler, incluso los gratuitos, altruistas, que por cierto no existen, son otro mito, ¿no? Pero caso de existir, da igual. Toda esta historia de la transacción de niños se basa en algo que realmente no existe. No existe ni existirá jamás, o por lo menos no existirá jamás en unas sociedades en las que se pretende que se respeten los derechos humanos, ¿no? Que es pensar que los niños y las niñas son de alguien. Los niños y las niñas no son de nadie. Los niños y las niñas no nacen con un título de propiedad adjudicado ni siquiera a su madre que los ha parido, que es la única madre que existe. No, no, los niños no son de nadie, los niños nacen con derechos per se, derechos humanos que los protegen, y por tanto, como no tienen ningún título de propiedad, no pueden ser transferidos, porque las personas, y eso es el artículo 1 de los derechos humanos, están fuera del comercio de los hombres. Así lo pone en el Convenio de los Derechos Humanos, así lo pone en cualquier código de comercio de cualquier país, etcétera, etcétera. Y eso lo que quiere decir... ¿Qué? Alguien tiene el micrófono abierto. Así que estaba. Alguien Yo tiene el estoy micro yo estoy en abierto. una charla. Ana Chávez, favor de cerrar micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, ese es el asunto. O sea, basamos toda la supuesta presunta intención de regularizar un mercado de personas en algo que ni siquiera se da, que es eso. Tú no puedes transferir algo que no es tuyo, y las personas no es que las puedas transferir porque no son tuyas, es que las personas no se pueden transferir, pero además nadie es dueño de nadie, ¿no? Por tanto, ya hemos acabado la discusión jurídica de este asunto. No cabe ningún derecho ni ninguna regularización en ningún supuesto, ni económico, ni comercial, ni gratuito, ni altruista, ni no altruista, ni de nada, ni entre familiares, ni entre conocidos, ni entre primos, nada. No cabe ningún supuesto, porque no es real que las personas sean objetos propiedad de nadie. Por lo tanto, como no son propiedad de nadie, no se pueden transferir. Y ese es la piedra de toque. Ya está. O sea, las abolicionistas, la gente que esté a favor de los derechos humanos, no debe de bajarse de ese argumento. No tiene nada que ver con la libertad de las mujeres, por supuesto, menos aún en este sentido, donde las mujeres son directamente esclavizadas durante 9 meses, 24 horas al día, 7 días a la semana. No tiene nada que ver con el deseo de ser padres. Bueno, que ese puede existir, pero lo que no existe tampoco es el derecho de ser padres. El derecho de ser padre no existe, porque si no, los estados deberían de garantizar a las personas una manera de ser padres. Y perdón, pero la única manera, por ejemplo, de garantizar a los hombres ser padres sería poniéndoles a una mujer a disposición, porque los hombres, lo siento mucho, pero no pueden parir. Entonces, como no pueden parir, independientemente de lo que hagan con su vida, que es libre cada uno de hacer lo que quiera,
no se puede garantizar el derecho de esos hombres, porque sería como asimilar que debe haber una parte de las mujeres estrictamente dedicada a poner su cuerpo a disposición de esos hombres y además a entregar a esos hombres unos niños que no son suyos. Porque debemos recordar, por encima de todas las cosas, que en el sistema latino de derecho, el único hecho que determina la filiación, el único hecho cierto que determina la filiación es el parto. Y parir solo pueden parir las mujeres, igual que embarazarse solo se puede embarazar las mujeres. Por lo tanto, el único hecho cierto, que es el parto, es el que determina la filiación. Y cuando transferimos niños a gente que no tendría derecho a ellos, si no fuera por ese contrato, estamos atentando contra el derecho fundamental de los menores, que es el derecho a la filiación, que está absolutamente ligado al derecho fundamental a la identidad. Esto se ve clarísimamente con el tema de las adopciones. Cuando los niños son adoptados, los estados tienen la obligación de salvaguardar los datos personales de esos niños, de esos menores, para en el caso llegado de que sean mayores de edad y ellos quieran determinar, saber qué ha sido de su vida, quiénes son, por qué están así, por qué fueron adoptados, lo que sea, pues el Estado tiene esa obligación de tener esos datos y ponerlos a disposición de esos menores. ¿Por qué? Porque se salvaguarda el derecho fundamental a la identidad, a saber quién eres. Y ese derecho es un derecho humano que cada vez que se viola se está cometiendo un delito de lesa humanidad, que no prescribe. Por eso cuando decía antes, Tony, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues yo te puedo decir que ya hay grupos de adultos que fueron niños de alquiler, o sea, que fueron niños nacidos mediante vientres de alquiler en Estados Unidos, que es donde primero pasó toda esta historia, pues porque todo lo neoliberal ya sabemos siempre de dónde viene, ¿no? Que ya tienen entre 30 y 40 años, que sabiendo que habían sido adquiridos mediante vientres de alquiler, se están organizando en demandas contra el Estado norteamericano, por no haber protegido su derecho a la identidad y su derecho a no ser traficados. Repito, porque la filiación y la identidad son derechos humanos de los niños que generan crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, todos los estados que están consintiendo que esos derechos se violen sistemáticamente, permitiendo el tráfico de niños a través de los vientres de alquiler, en algún momento podrán ser responsables subsidiarios de no haber protegido los derechos de los menores a no perder su filiación y a no perder su identidad. A todo el mundo le debe sonar el caso de los bebés robados. Los bebés robados en España, que muchos de hecho llegaron a México. ¿Okay? Pues estos bebés robados es exactamente lo mismo, lo que pasa que ahora hay tanta pobreza en el mundo y tanta pobreza entre las mujeres que ya no hace falta robar, porque la miseria y la desigualdad y la violencia contra las mujeres es tal que ya hay mujeres que se prestan a vender a sus hijos con tal de sobrevivir, ¿no? Y esta es otra de las patas en las que se fundamenta el mercado de los vientres de alquiler, en la pobreza femenina y en la violencia contra las mujeres, porque los vientres de alquiler no solo son violencia contra los menores, obviamente lo acabamos de explicar, o sea, son delitos de lesa humanidad contra los menores, sino que son violencia directa contra las mujeres, tratándolas como una especie de vasija, incubadora humana, etcétera, etcétera, en la que no tienen ningún poder de decisión sobre su cuerpo, ni siquiera pueden arrepentirse o echarse para atrás o retractarse de ese contrato que han firmado, y que durante 9 meses su cuerpo, no su vientre, su cuerpo, su psique y su salud está en manos de quien firma el contrato, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pues si lo haces porque quieres, pues entre lo haces porque quieres, aquí estamos entrando de lleno en el mito de la libre elección que siempre planea sobre la explotación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Parece que las mujeres en este mundo patriarcal solo tenemos libertad para decidir prostituirnos o vender a nuestros hijos mediante vientres de alquiler. Entre comer y no comer no hay ninguna libertad de decisión. Y esas son las situaciones en las que se encuentran las mujeres que se prestan a hacer vientre de alquiler. ¿Ok? Entonces, independientemente de que nadie, ninguna mujer puede decidir ceder a sus hijos, puesto que no son suyos, tampoco podemos entrar en el asunto de la libertad de decisión, puesto que estás ejerciendo tu libertad sobre el cuerpo de otro, que es tu hijo. Pero es que además esa libertad no existe jamás, jamás. Y lo que están haciendo los estados, que están intentando regularizar los vientres de alquiler como un negocio más, es orillar a las mujeres, haciendo dejación de su función de Estado, promoviendo políticas públicas que dignifiquen la vida de las mujeres. Lo que están haciendo es promover la idea de que las mujeres, teniendo un cuerpo, ya podemos sobrevivir de él. O sea, cosificando, si quieres, institucionalmente a las mujeres, porque
hacer políticas a favor de la prostitución como un trabajo o a favor de los vientres de alquiler como algo aceptable no es nada más que cosificar a las mujeres y decirle a las mujeres, tú no eres un ser humano, eres un cuerpo, eres una fuente de producción más, como una máquina de ensamblar coches, exactamente lo mismo. Y como eso es así, las mujeres deberían empezar a pensar que todas aquellas que apoyan este tipo de políticas neoliberales y misóginas, en realidad lo que están apoyando es que las mujeres cada vez tengan menos oportunidades, todas. No solo las pobres que se vayan a encontrar en una situación puntual de tener que ejercer y de hacer de vientre de alquiler, sino todas, porque cuando se reducen las oportunidades de las mujeres, se reducen todas, no solo las de las pobres. Las de las pobres, desde luego, que se reducen mucho más, pero son afectadas todas esas políticas de la mujer. Entonces, estamos ante una situación de total y completa ficción jurídica en la que se asienta un negocio por intereses puramente de dinero. O sea, aquí no hay ningún otro interés, aquí no hay ningún otro derecho, aquí no hay ningún colectivo que se vaya a beneficiar nada de esto, nada más que el colectivo perteneciente a los empresarios dueños de las empresas farmacéuticas y que están detrás de las grandes firmas de reproducción humana asistida. Ese es el colectivo que se va a beneficiar de este asunto, porque las mujeres, desde luego, no se benefician, los niños nacen ya esclavos, toda su vida está simplemente enfocada a cumplir el deseo de unas personas que han pagado por ellos, como si fuera un perro, una mascota, exactamente igual. A mí me sorprende, por ejemplo, mucho cuando la gente de los partidos verdes, que la mayoría están a favor de la explotación reproductiva de las mujeres, vienen con el cuento de que no compres perros. Bueno, pues muy bien, entiéndanlo con los perros, entiéndanlo también con las personas. Lo digo, por ejemplo, porque todos los partidos verdes de Europa, por ejemplo, están a favor de la explotación reproductiva de las mujeres. O sea, políticas absolutamente neoliberales escondidas detrás de un falso progresismo que no es, ¿no? Entonces, creo que ya me quedan 5 minutos, me parece. Que lo que vengo a decir es que toda esta discusión no debería existir, puesto que los parámetros jurídicos que supuestamente la sustentan no existen. No existen, no existen personas que puedan estar a propiedad de nadie. No existe un derecho de nadie sobre otra persona a transferir esa persona para que viva una vida que no es suya. No existe el derecho de las madres a tratar a sus hijos como propiedades o bienes de consumo. Las madres son madres de lo que paren, no dueñas de lo que paren. Y así es siempre. Y no existe, por supuesto, el derecho de absolutamente nadie a llevarse el hijo de otra mujer, aunque pague, aunque sea su hermana, aunque sea gratis o demás, porque lo que están haciendo es, como decía Tony antes, ¿no? Adultos decidiendo qué va a ser de la vida de ese menor simplemente porque es menor y no tiene voz y no puede hablar. Pero ese menor tiene derechos que le asisten en todos los convenios internacionales firmados por la mayoría de los países, ¿no? Entonces yo creo que la discusión ya no debe de ir, ni siquiera debemos entrar en las falsas las falsas trampas del neolenguaje, ¿no? De tener que algo que ver, de hablar, de asociar los vientres de alquiler, que son en realidad explotación reproductiva, de asociar los vientres de alquiler con familia. Los vientres de alquiler no son una manera de familia, son una manera de trata de personas. Literalmente una manera de trata de personas, con una doble victimización. Por un lado, las mujeres, que están siendo utilizadas para crear ese ser humano que después va a ser transferido, y por otro lado, ese ser humano que ya nace simple y llanamente con el objetivo de cumplir el capricho y el deseo de otras personas. Que los estados regularicen eso quiere decir que la sociedad ha cambiado de paradigma, que hemos vuelto a reinstaurar lo que llamábamos la esclavitud y que entendemos entonces que las personas se pueden comprar y vender. Porque, bueno, si entendemos que los menores se pueden comprar y vender, si entendemos que las mujeres pueden comprar y vender sus hijos, pueden vender y regalar a sus hijos con un día, ¿por qué no van a poder comprar y regalarlos con 3 días, 3 meses, 13 años o 20? Nadie se le pasa por la cabeza que una mujer vendiera a su hija con 13 años y no tuviera un proceso penal. En este caso no se pueden tratar a las madres de alquiler como delincuentes, porque el kit de la cuestión de este asunto es que tanto la persona traficada, que es el bebé, como las madres son víctimas de este delito. Delito contra la familia, delito contra la afiliación y delito de trata de personas. Entonces, es muy importante, muy importante tener en cuenta esa doble vertiente. No es solo el niño el traficado. El niño es el traficado, pero la madre es la explotada. Entonces, yo creo que lo dejo ahí para no pisarle también el discurso a mis compañeras. Creo que voy bien. Te quedan aún 5 minutos, Nuria, si quieres
añadir algo. Ah, no, entonces lo que no quería era porque si no nos vamos a ir chafando, ¿no? Lo que me gustaría decir, supongo que luego entraremos en el tema con mis compañeros, es que además es muy peligroso que en sociedades como la mexicana, yo estoy aquí porque estamos en Latinoamérica, y en muchos países de Latinoamérica donde se ha volteado la industria después de que cerrara la mayor industria de vientres de alquiler del mundo, que es Ucrania, ese es un dato que todo el mundo tiene que tener en la cabeza. Ucrania era el mayor exportador de niños del mundo. Unos 2.500 niños al año. Ucrania ha cerrado el negocio por razones obvias. Intentó no cerrarlo al principio, pero evidentemente no se ha podido seguir. Entonces, Ucrania ha cerrado el negocio. Y la industria de los vientres de alquiler no se va a parar. ¿Y qué están haciendo? Voltear a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene las condiciones, las estrictas condiciones de ser un buen terreno para implantarse como nuevo útero del mundo, específicamente México, donde ya hay 2 estados que lo permiten. Ya hay ucranianos en Culiacán intentando montar changarro. ¿Por qué? Porque en Sinaloa es legal para mexicanos y en Tabasco también, pero además con la decisión de la Suprema Corte de junio abre la puerta al libre comercio de niños mexicanos de niños y niñas mexicanas. Eso es lo que se está haciendo. Hay una pregunta que dice, ¿por qué se detuvo la explotación reproductiva? Por la guerra. Por la guerra. Solo por la guerra, no por un tema de moral ni de derecho. Ucrania es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus mujeres, haya guerra o no haya guerra. Pero el tema del por qué se cerró, se puso en stand-by la industria de los vientres de alquileres por la guerra. Y eso ha hecho que, lo que decía, las industrias se giren a Latinoamérica. Y Latinoamérica es un sitio, y México es un lugar con una violencia misógina estructural que permite que la gente le dé igual si hay mujeres explotadas o no, o por lo menos no haya una contestación social, y hay una pobreza y una desigualdad suficientemente importantes como para encontrar mujeres muy fácilmente que funjan como vientres de alquiler. Con lo cual estaríamos, si queréis, ante el último paso de la colonización europea y americana. ¿Qué nos queda por llevarnos de México y a Latinoamérica en general a los europeos y a los americanos? La salud de sus mujeres, la fertilidad de sus mujeres, a los niños y las niñas mexicanos, porque en Europa, pues las mujeres hemos decidido que no vamos a tener hijos, pues porque no podemos trabajar y tener hijos, pues no nos apetece, los americanos 3/4 de lo mismo, y entonces venimos aquí a llevarnos el único recurso natural que queda, que es la salud de las mexicanas y a los niños y las niñas mexicanos. Yo creo que mexicanos, uruguayos, argentinos y todos los países de Latinoamérica donde se está favoreciendo la industria de los vientres de alquiler. Entonces yo creo que ese no es el papel de las mexicanas deben de tomar su papel de ciudadanas de primera, los niños y las niñas mexicanas no están para ser mercadeados ni por gringos ni por europeos con dinero, y ahora sí, yo creo que aquí lo dejo porque mi compañera y mi compañero seguro que en este punto tienen mucho más que decir. De acuerdo, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias por esta primera luminosa intervención. A las participantes, efectivamente, las preguntas las hemos dejado para el final de las 3 exposiciones, pero pueden ir poniendo sus cuestiones en el chat y si el ponente la va viendo y quiere abordarla en ese momento, adelante. De todas maneras, las tendremos ahí presentes. Gracias. Bien, doy la palabra a nuestro siguiente expositor, Juan Martín Pérez García. Él es defensor de derechos humanos, especialmente de las infancias y poblaciones callejeras. Es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, donde acompaña procesos de incidencia política y fortalecimiento de organizaciones sociales en 19 países. Formador, conferencista, consultor internacional y referente experto sobre derechos humanos en medios de comunicación nacionales e internacionales. Autor de diversas publicaciones en diarios, revistas universitarias y obras colectivas. Es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, la ENEP Zaragoza, de la UNAM. Sus aportes le han permitido recibir premios y reconocimientos en la UNAM, Secretaría de Salud, CONACYDA y la Reina Sofía de España, entre otros. Es conductor radiofónico desde hace años 2003. De 2010 a 2021 fue director ejecutivo de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, esta red mexicana,
y fue representante de sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, de 2016 a 2020. Ahora integrante del Consejo Consultivo. Además, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de 2017 a 2021. Desde 2015 a 2019 fue secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y fue integrante de la Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva tanto de CONAPRED, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y de la COPRED en la Ciudad de México, antes de EFE, del Consejo Consultivo de UNICEF México. Desde 1988 es miembro de la red internacional Ashoka y fundador de Comenta, Diálogo de Saberes, donde participa como consultor internacional. Fue fundador en 1994 de El Caracol, Asociación Civil, una organización de la sociedad civil especializada en la promoción y defensa de los derechos humanos de poblaciones callejeras, entre otras cosas. Juan Martín, bienvenido y muchas gracias. Tienes 20 minutos para compartirnos tu saber y experticia en este tema. Adelante. Muchísimas gracias, Jaime, y bueno, gracias también a María Antonia por la invitación y a Alicia por pues todo este trabajo que han estado haciendo desde el CAM. Y bueno, por supuesto, un placer estar aquí con nuestra querida Tere y con Nuria. Bueno, pues muchísimas gracias por ello. A mí me gustaría, además de que el marco con esta excelente presentación de Nuria ya está definido, quizás poner algunos énfasis en temas. Me gustaría en uno primero animarles a considerar asuntos, vamos digamos, a ubicarnos, recuperando lo que nos decía Nuria, respecto al sistema patriarcal, obviamente expresado en nuestro sistema económico, pero solo explicar muy rápidamente, por supuesto, sin que esto sea exhaustivo, sino más bien una aproximación, que estamos, o sea, el sistema patriarcal tiene culturas, ¿no? La cultura machista, de la cual todos somos parte, los hombres tenemos una gran responsabilidad, pero también las mujeres se forman en la cultura machista, ¿no? También está la cultura clasista, claramente, sin ella no podría operar este sistema con los diferentes modos de producción y que ahora hablamos de neoliberalismo. También, por supuesto, está la cultura claramente racista, que establece pues una visión hegemónica de los cuerpos, de la belleza y demás. Hasta las imágenes cristianas o religiosas tienen la clara expresión racista, ¿no? Jesús es más europeo que árabe, ¿no? Por ponerles ejemplos, ¿no? La Virgen de Guadalupe es un poco el morena en sentido general, pero pues claramente es una expresión, un sincretismo, pero les quiero compartir un poco esta noción de estas culturas racistas. En México, que nos lucimos mucho a nivel internacional por nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, en realidad todo mundo intentamos no parecer indígenas o ser más blancos, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas ya se están hablando, ya se están como colocando en el debate. También, por supuesto, hay en la cultura patriarcal una noción de heteronormada, ¿no? Muy evidente, y hay luchas ya que se han dado en torno a las diversidades y demás, ¿no? Sin embargo, sin agotar todas las culturas patriarcales, uno de los temas que para nosotros, quienes trabajamos con derechos de niños, niñas y adolescentes, es inquietante, es que de las culturas patriarcales más invisibles, las casi que está costando mucho, digamos, tocarlas y lograr interseccionalidad o transversalidad, es la cultura adultocéntrica. Entonces, tenemos avances importantes en reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres, pero no entre adultos y niños y niñas. Y Nuria hace un ratito hablaba sobre estas conversaciones que ha tenido el feminismo. Yo recuerdo ya hace varios años con colegas que logramos lanzar una campaña ya pues hace 12 años, ya si no me equivoco 12 años, las niñas también cuentan, y fue precisamente con nuestras colegas católicas por el derecho a decidir y otras organizaciones feministas mexicanas, y una de las pues, cosas básicas, digamos, o axiomas básicos de esta campaña es que la violencia de género, la discriminación, los tratos desiguales contra las mujeres inician siendo niñas.
todos los datos, toda la evidencia está ahí. Y precisamente la campaña que lanzamos hace 12 años de hacer notar que las niñas también cuentan, era precisamente en esta lógica. Regreso, perdón, me estoy perdiendo un poquitín en eso, pero me gustaría regresar al tema de lo adultocéntrico. También de manera muy rápida o muy esquemática, recordar que el pater familias, que es un elemento central del patriarcado, del sistema patriarcal, establece que los hombres en esta condición asumimos un rol de propiedad sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Las mujeres, la descendencia, por supuesto las propiedades, lo que sea, ¿no? Y esto forma parte del entramado cultural del sistema. Y precisamente en el 532, en el derecho romano, esto quedó establecido, digamos, o positivado en términos jurídicos, y lamentablemente, pese a que estamos en 2022, ya casi 2023, nuestros marcos normativos globales siguen colocando a niños y niñas y nuestra dinámica o debates de familias en el pater familias. Y entonces, solo por hacerlo muy puntual y con énfasis, seguimos hablando de custodia, ¿no? De patria potestad. Se sigue hablando en nuestro corpus jurídico de menores. Suelo poner un ejemplo en el Código Civil del Distrito Federal, que es con el que los jueces y las juezas van a tomar decisiones de justicia, entre comillas. Bueno, el Código Civil del Distrito Federal tiene 119 menciones a la palabra menores, solo 5 menciones a la palabra niñas y aproximadamente 20 menciones a la palabra niños. O sea, creo que esto describe puntualmente que no solamente las culturas patriarcales están instaladas, sino pese a avances que tenemos en ámbitos de derechos humanos, sobre todo muchos avances discursivos, en la práctica las instituciones siguen operando, instrumentando en una lógica profundamente patriarcal y específicamente adultocéntrica. Quisiera regresar o colocar énfasis nuevamente en ello, porque uno de los criterios centrales de la cultura patriarcal adultocéntrica es que los niños no son personas. Segundo, los niños son objetos de propiedad. Y tercero, los niños no tienen agencia propia. Estas están imbrincadas, es decir, las tres se conectan, pero me gustaría poner énfasis en esta noción. Si nosotros insistimos desde la cultura adultocéntrica, como nos ha educado, como se está permeando cotidianamente en que los niños no tienen agencia, pues obviamente para lograr agencia se tiene que tener a otra persona curiosamente adulta, ¿no? Pero además son objetos de propiedad familiar. Así como ya lo explicaba Nuria con rudeza, como la preocupación con las mascotas, yo suelo usar también la expresión de que los tratan como maletas, ¿no? En la separación de una pareja, en cualquier juicio de lo familiar, son literalmente otro más de los elementos que se están discutiendo de la propiedad, como el derecho romano de 532. Pero particularmente el negarles el carácter de persona, como ya lo han reflexionado colegas, particularmente feministas, se les niega a niños y niñas la equivalencia humana. Y al negar equivalencia humana, permitimos entonces sustentar muchas cosas. Que los niños y niñas puedan ser víctimas de violencia con fines educativos. En México, el 63% de las personas siguen pensando que esto es educar. Hay un 20% en México de las personas que consideran que los niños y niñas no deben de tener derechos. Hay otro 20% que considera que solo deben de tener los derechos que papá o mamá le autoricen. Y discursivamente el 60% dice que sí deben de tener derechos. Pero regreso al 63% que sigue usando golpes con fines educativos, por mencionar. El abuso, la violencia sexual ocurre fundamentalmente en los contextos de protección. La familia, las escuelas, los centros deportivos, las iglesias, porque está imbrincada en la educación, está colocado esta lógica adulto. Bueno, con este largo contexto, me gustaría entonces insistir por qué cuando estamos hablando de los llamados vientres de alquiler,
lo que estamos claramente, como ya lo dijo Nuria, no regresaré a ello porque lo dijo de manera bastante excelente y muy detallada, pero estamos hablando de venta de niños y niñas. Y permítanme invitarles a que puedan ustedes recordar que prácticamente el mundo entero, exceptuando los Estados Unidos, han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, hace 33 años. Pero además hay 3 protocolos facultativos. El que nos corresponde se denomina Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Bueno, este también ha sido adherido o asumido por la gran mayoría de los estados del mundo, nuevamente Estados Unidos no, que es donde, como explicó Nuria, surge y ha crecido la industria de venta de niños a través de este argumento de los vientres de alquiler. Pero el artículo segundo es explícito. Voy a leer el artículo primero y una parte del artículo segundo de este protocolo facultativo. Artículo primero. Los estados parte prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de conformidad con lo dispuesto en el presente protocolo. Artículo 2. A los efectos del presente protocolo, se entiende, por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual el niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Es explícito este artículo segundo del protocolo que han firmado los países del mundo. Por venta del niño se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o cualquier otra retribución. Y bueno, el protocolo establece varias acciones que solicita y demás para los estados, o que los estados se obligan. Creo que al ser explícitos con esta tarea o con esta definición, no podemos olvidar que esto ya también es algo que se está dando de debate en el derecho internacional. Nuria nos ha explicado ya algunos temas y también seguramente lo complementará con un asunto terrible que se está dando ahora en La Haya. Recuerden que La Haya es el acuerdo, digamos, entre los estados para poder garantizar una parte comercial y demás, pero específicamente la que nos corresponde en el ámbito de infancia es la relativa a adopciones y a responsabilidades parentales, y que cómo logramos que los sistemas jurídicos de los países del mundo que se suman a La Haya puedan garantizar pues el derecho de todos, particularmente de niños y niñas a ello. Bueno, en este sentido, ahorita me gustaría también que Nuria pueda profundizar en ello más porque lo tiene bastante fresco, pero me gustaría mencionarles que en marzo del 2018, la relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, Madao, y no voy a pronunciarlo bien seguramente, pero Madao Debord Buquicio, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, repito, fue en marzo de 2018, el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que advirtió que la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica gravemente los derechos de las madres y los hijos. Y explica que desde el punto de vista jurídico, la maternidad subrogada adopta distintas formas. Por una parte, se puede presentar un enfoque comercial, como ya lo está viendo aquí la Suprema Corte de Justicia en México con este fallo terrible en junio pasado, donde cruza una remuneración económica, u otro que se ha jugado, como en el caso de Cuba, con una versión altruista, donde aparentemente no supone retribución. En consecuencia, la legislación, dice este informe, varía ampliamente entre los países, incluso dentro de ellos. Pero ¿cuáles son los problemas? Lo que explica la relatora y que alerta es que esto puede convertirse claramente en una forma de, a ver, lo voy a decir textual, como dice el informe. La gestación subrogada comercial que se practica de forma frecuente en algunos países equivale a la venta de niños. Y creo que esto es súper importante tenerlo presente. Además, destaca lo que ya Nuria nos explicaba con mucho detalle, y que pues es importante invitarles a que lean el libro que está presentando hoy en la FIL Nuria, porque encuentran mucha más información detallada,
Lo que es evidente es que esto suele ocurrir en procesos de desigualdad. Las mujeres son o vienen de países como México, la India, Nepal, Ucrania, hablaban hace un ratito, Tailandia, y quienes compran a los niños vienen de países como Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, por supuesto los Estados Unidos. Entonces dice este informe que esto provoca que la gestación subrogada aparezca como una salida a la pobreza o a la falta de educación y las hace vulnerables. Les voy a compartir esto ahora en el chat y les animo a que puedan profundizar con ello, pero lo que expresamente solicita la relatora en 2018 es que se promulguen normas para prohibir la venta de niños tal y como se definen los acuerdos internacionales, que se establezcan garantías para impedir la venta de niños tanto en el contexto de gestación subrogada de carácter comercial como altruista, y que además en aquellos países donde ya esto está avanzado se implanten requisitos tanto para las madres gestantes como para las aspirantes a progenitor, porque ahí entra en debate los derechos de niños y niñas. Bueno, este es un informe. No les sorprenda a ustedes que en este informe de la relatora sea contundente cuando habla de venta de niños, pero después habla de posible regulación, porque precisamente parte de lo que estamos debatiendo es la cultura adultocéntrica. Mientras no rompamos con estos elementos centrales de seguir considerando a los niños y niñas como objetos de propiedad, negarles el carácter de persona y la equivalencia humana y agencia propia, cualquier situación que se defina lo haremos desde la valoración y el mundo adulto. Lo diré desde otro lugar. Es como si pusiéramos o nos colocaran a hombres a definir los criterios para prevenir o atender la violencia contra las mujeres. Por supuesto que podremos dar ideas, pero no la haremos de forma correcta. Por eso es tan importante que sea precisamente saltando o dando un paso atrás de esta cultura adultocéntrica para poder reconocer a niños y niñas como personas. Y cierro, porque ya me perdí con el tiempo. Jaime, tú dime, con el último bloque. 5, perfecto, 5 minutos para el último bloque. Me gustaría en ese sentido concentrarme más precisamente en los temas de derechos de niños y niñas. Hay que recordar que los niños y niñas como personas tienen derecho a la identidad. Algo aquí muy similar ya se mencionó con el tema de adopciones, que hemos logrado después de muchas batallas algunos avances en la materia. En México no es fortuito, como comenta Nuria, que sea tierra fértil para la industria de la explotación reproductiva, porque México está atrapado en una guerra que ha ido desdibujando el Estado. No es nuevo, esto ya tenía bastante tiempo, pero con la guerra de hace 15 años se ha ido literalmente fragilizando el Estado. Y ahora ya hay elementos para considerar que el crimen organizado ya incursionó también en el tema de explotación sexual reproductiva, explotación reproductiva. Hay denuncias en Zacatecas ya de estos hechos, de granjas de niños o de mujeres jóvenes que están teniendo bebés bajo control de grupos criminales. Lamentablemente esto no se ha investigado pese a las denuncias que ya se están haciendo públicas, y que no sería descabellado en función de la cantidad tan alta de adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas en este momento. Pero me gustaría poner énfasis al tema del derecho a la identidad. Los niños, niñas y adolescentes, digamos, solo como personas al nacer tienen estos derechos. Entonces, por eso es tan importante no perder de vista que cuando estamos hablando de los vientres de alquiler o la explotación reproductiva, es claramente una venta, pero además se está violentando el derecho del niño a la niña a conocer no solamente su identidad, sino también al derecho a vivir en familia. Recordemos que la familia no es solamente la madre. O sea, es quien lo procreó, quien gestó, pero la familia es extensa hasta 4º grado. Y cuando hablo de derecho a la identidad, no solamente me refiero a un nombre, sino en la intersección de derechos también a la identidad cultural, a que pueda desarrollarse en el territorio donde nació. Y precisamente esta noción de que México lo está colocando en una lógica comercial con la Suprema Corte de Justicia, lo cual ya es muy grave. Y abro un pequeño paréntesis, hay todavía otra sentencia en proceso que la Suprema Corte de Justicia tiene, que tendríamos que monitorear para evitar en lo posible, aunque no hay buenas noticias. Hoy precisamente la Suprema Corte de Justicia va a ratificar la militarización del país
contrario a todo lo que los estándares internacionales están señalando. Todas Naciones Unidas en su conjunto le está pidiendo al Estado mexicano frenar la militarización y pese a ello, violando la propia Constitución, la Suprema Corte de Justicia hoy está discutiendo esto, lo terminará de matizar estos días. Por ello es que lo de la explotación reproductiva no podríamos imaginar que cambie su precepto. Tendríamos que dar la lucha, la batalla, pero no contamos con el máximo organismo, digamos, de, entre comillas, protección en la Constitución en una perspectiva de derechos de infancia y mucho menos una perspectiva feminista. Mi último mensaje sobre ello. Creo que nos hace falta conversar más este tema con los propios niños, niñas y especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes. No solamente porque son ellas las que son blanco, particularmente las que están en más pobreza, de esta posibilidad, sino por esto que ya Nuria advierte, cómo en este momento, cuando menos en México, es transparente el uso de 3 categorías que tenemos que alertar con urgencia, nos están ganando narrativas. La posverdad, la necropolítica y el neofascismo. Están entretejidas, están muy presentes en México y esto la verdad es que no es un tema de derechas o de izquierda. O sea, tenemos colegas tristemente que han compartido batallas desde la izquierda por mucho tiempo en México, que están ahora reproduciendo desde la posverdad, la necropolítica y el neofascismo, cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que pasaran en este país. Y por ello tan importante debatir la explotación reproductiva y debatir los derechos de niños y niñas en este contexto para, en lo posible, evitar que continúe en el país. Muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias por tu exposición. Lupe Cortés, por favor, si puede cerrar su micrófono durante la exposición. Gracias. Doy la palabra a Teresa Ulloa Ciaurris. Ella fue candidata a Premio Nobel de la Paz 2005 en el proyecto 1000 Mujeres para un Premio Nobel. Ha dedicado su vida a defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas, especialmente luchas contra la discriminación y la violencia. En los últimos 30 años ha luchado contra las formas más graves de violencia, incluyendo feminicidio, desaparición populares. Cuídate mucho. Adiós. Lupe Cortés, por favor, su micrófono. Lupe Cortés, ¿me escucha? Gracias, gracias. Como representante legal de la coadyuvancia, ha litigado más de 25,000 casos de violación de mujeres y niñas. También ha participado como experta en violencia y discriminación en México en 3 casos de asilo político en las Cortes de Migración de los Estados Unidos y uno de sustracción ante las Cortes Federales en Nueva York, que fue el primer caso en el que aplicó la Convención de la Haya sobre relaciones familiares a favor de la madre y sus hijas e hijos. Cuenta con 40 años de experiencia académica enseñando a distintos niveles, desde jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, estudios de posgrado y enseñanza a distancia. En enero de 2004 fue designada la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATLUA, por sus siglas en inglés, y como parte de su encargo ha ejecutado y coordinado proyectos internacionales en toda América Latina y el Caribe. Ha escrito y brindado conferencias extensamente sobre los temas de su especialidad y ha mostrado un fuerte compromiso con las mujeres y niñas indígenas y afro y ha luchado contra su discriminación y exclusión social. Bienvenida, Tere Ulloa. Adelante, tienes la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación al Observa la Trata, capítulo México, para compartir con ustedes el día de hoy. Decir que vamos a hablar de vientres de alquiler implica justo algo que decía Juan Martín. ¿Qué pasa
con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa cuando ponen por enfrente la mercantilización de niños y mujeres con la idea de que hay que proteger la libertad de mercado? Eso realmente es muy difícil entenderlo porque lo que están haciendo es avalar delitos, delitos que están de suyo sancionados, por ejemplo, en el Código Penal Federal o en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Los vientres de alquiler representan la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés por contrato, abusando de la necesidad de las mujeres más desprotegidas y en mayor grado de vulnerabilidad, para, bajo el discurso de que las mujeres queremos apoyar a quienes no pueden tener hijos, para que gesten bebés que serán entregados a otras personas que pagaron por ellos. Y se lleva a cabo por un grupo organizado donde hay reclutadoras, clínicas de reproducción asistida, médicos, hospitales, abogados y notarios. Y sí, este es un negocio multimillonario y se sigue extendiendo aceleradamente. Y si continuamos a este ritmo, nuestro país se convertirá en el paraíso del turismo para la explotación reproductiva de las mujeres más pobres, sin tener mecanismos que nos ayuden a conocer o a garantizar que los niños que se están llevando de este país no están siendo usados ni para la pornografía infantil, ni para la prostitución infantil, ni para el trabajo esclavo. Una situación muy desesperante. Yo quiero mostrarles algunos ejemplos de lo que corre en los grupos de chat de WhatsApp de las reclutadoras, ¿no? Eh, por ejemplo, este mensaje: hola, buenas, quisiera saber cuánto me cuesta el proceso con madre gestante para 20 bebés, 10 niñas y 10 niños, con especificaciones, porque con esto que les digo, me salen 20 millones, porque cada bebé me cobran 1 millón, y es una clínica cerca de la Casa Blanca, la que era de Peña Nieto, ¿se acuerdan? Y otra por los rumbos del Yaqui, o sea, por Coajimalpa. ¿Y cuáles son los requisitos? Un ejemplo, entre muchos que hay, ¿no? Urgen chicas gestantes, solo que vivan en la Ciudad de México y el Estado de México, que realmente estén interesadas para clínica en Polanco. Remuneración económica 250,000 o 300,000 gemelar. Y entonces aquí podemos ver la diferencia entre el millón que le están cobrando a lo que le están ofreciendo a la mujer, que además tendría que ser por un embarazo gemelar, y esa cantidad se divide en los 9 meses, lo que realmente nos da a entender que no van a resolver ningún problema de sobrevivencia económica a largo plazo. Dice: firma de contrato bajo notario público, pagos puntuales, seguro de gastos médicos, seguro de vida, parto normal o cesárea, tú eliges. Solo chicas realmente interesadas, de entre 20 a 35 años, vivir en Ciudad de México, Estado de México, no tener sobrepeso, ya tener hijos, unión libre o soltera, y es hoja de inexistencia de matrimonio, no estar casadas legalmente y súper comprometidas. Y esto tiene que ver porque como hacen que firme el contrato la mujer, para que el hombre no pueda reclamar derechos de filiación. Por eso están pidiendo que sean solteras, ¿no?
Y bueno, hay una serie de agencias. Este otro mensaje, el proceso legal, cómo lo llevará en Oaxaca, y la coordinación y evaluación con endocrinólogo, urólogo, cardiólogo, psiquiatra, el amparo antes de la transferencia embrionaria. Aunque ustedes sí son heterosexuales mexicanos, lo pueden llevar legislado en Sinaloa, o sea, legalizado en Sinaloa. Llevarlo en Oaxaca sería un proceso con un juicio de amparo y una sentencia judicial firme antes del nacimiento, porque en Oaxaca no está legislado. Y sin amparo antes de la transferencia es de riesgo legal para los involucrados. Cartas de no antecedentes penales, trabajo social, antidoping, etcétera. Esta es una de las agencias, Gestación Subrogada México, que más opera en todo el país. Yo tengo casos donde las chicas firmaron contrato aquí en el Estado de México ante un notario público del Estado de México, y el contrato aparece como si lo hubieran firmado en Tabasco, porque en Tabasco es legal, y ellas nunca han puesto un pie en Tabasco. O sea, aquí somos realmente especialistas en burlar la ley, ¿no? Y por ejemplo, hola chicas, ya nació el bebé, se adelantó por cuestiones de salud. Y aquí hay otro que dice, nosotras tenemos papis que buscan gestante, pero en Guadalajara, Puerto Vallarta, Mazatlán, Culiacán o Ciudad de México. El otro dice, yo busco en Oaxaca. Y esta es otra agencia, ¿no? Que es muy interesante ver cómo ofrece los servicios. Dice, en Pronan y contamos con el apoyo de grupos especializados en este procedimiento legal para poder realizar el procedimiento médico y una vez que el juez dé un fallo favorable. O sea, el problema es que ya los jueces, a partir de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Unión, están dando la custodia y la afiliación a los padres contratantes, ¿no? Aquí lo que es claro es que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas se debe aplicar en concordancia con otras leyes de nuestro país. En su artículo 10 define la trata de personas como la captación, que en este caso sí hay, transporte, traslado o acogida de una o varias víctimas para explotarlas, y establece en los artículos subsecuentes las formas y modalidades de explotación, que suman 19 tipos y que se deben aplicar en concurso real. Y según la definición del delito de trata, en los vientres de alquiler hay trata de mujeres pobres y en extrema necesidad. Y también hay delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque nuestra ley define que hay delincuencia organizada cuando 3 o más personas se coaligan para delinquir, ya sea una o permanentemente. Y también dice que tiene que haber un nivel jerárquico. Eh, el otro día, en una reunión con la encargada de la Fiscalía de Huaín Pofendo, de la Fiscalía General de la República, estábamos discutiendo un caso de vientres de alquiler radicado ahí. Me dijo que no le habían extraído el útero, por lo que establece la ley general en relación con el tráfico de órganos, cosa que no está muy lejos, ya están muy avanzados los experimentos para trasplantar úteros a hombres que transicionaron a mujeres. Pero regresando a la ley general en el artículo 30 dice, se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y, y 33 días de multa a quien realice la extracción, remoción
eh, a ver, es que no veo, para decírselos exactamente como dice la ley. Remoción u obtención de un órgano. ¿No lo ves completo, Tere? ¿Lo leo? ¿No? Tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud. Y aquí tenemos un grave problema, porque tendríamos que definir qué es realmente técnicas de reproducción asistida. Y yo creo que las técnicas de reproducción asistida sería eh, la fecundación in vitro, no sé, todas esas que permiten la implantación del útero fecundado en la mamá y que ayudan a resolver los problemas de infertilidad de una persona. No que se geste en una tercera mujer sana que se juega la vida en cada embarazo, porque al final de cuentas los embarazos no son procedimientos tan inocuos, como bien decía Nuria, donde está implicado todo el organismo, ¿no? Ahora hay algunos que, incluso de los contratantes, que dicen que tiene que llevar sus características genéticas y que les niegan la afiliación a las mamás porque dicen que no tienen sus características genéticas. Y eso no puede ser cierto porque si una mujer alimentó por el cordón umbilical a una criatura durante 9 meses, forzosamente tiene un rastro genético de esa mujer, ¿no? Entonces, aquí el problema es que lo que están traficando es la función del órgano y por eso se trata de no meterlo en el tráfico de órganos, que yo creo que está contenido. Cuando dicen a la víctima no les trajeron el útero, yo digo, pero lo usaron, comerciaron con su capacidad de gestar a un bebé y con un bebé que vendieron, trataron y traficaron y ganaron dinero, mucho dinero de una pareja gay que se lo llevó a Estados Unidos. Pero tengo la certeza de que hay trata porque hay reclutadoras, agencias de reproducción asistida, médicos, abogados, clínicas, hospitales y notarios. Es más, no solo hay trata, sino que también, según la definición que tenemos en nuestra legislación, hay delincuencia organizada. Por eso me parece tan inconcebible que la autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté llamando a legalizar delitos, ¿no? También dice que se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2,000 a 20,000 días de multa al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años. Y sigue el artículo 27. Igual, aquí realmente a quien tendría que estar castigando nuestra ley es a todo el aparato, toda la cadena que se forma alrededor de estos delitos para y a quien contrata los servicios, no así a las mujeres que generalmente llegan ahí por necesidad. Igualmente, en el Código Civil, lo que vamos a encontrar en el Código Civil Federal, que es el que tomé de referencia,
porque pues cada código civil de los estados es distinto, que son el padre y la madre de un bebé los que están obligados a presentarlo ante el registro civil y registrar su nacimiento. Eso está establecido en el artículo 54. La declaración de nacimiento se hace presentando al niño ante el juez del registro civil en oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, o sea, en el propio hospital. Artículo 55. Tiene obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre, o cualquiera de ellos. A falta de estos, los abuelos paternos y en su defecto los maternos. También los médicos cirujanos o matronas que hubieran asistido al parto y tienen obligación de dar aviso del nacimiento al juez del registro civil dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento si este ocurrió fuera de la casa paterna. Y realmente son cosas que uno no se puede explicar, que en qué momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone por encima el derecho de los compradores y el derecho al libre mercado por encima de los derechos humanos de las mujeres que son usadas como simples incubadoras y de los niños que son comprados por contrato. Esto en el Código Penal Federal, en el artículo 366 ter, sanciona el tráfico de niños, niñas y adolescentes. Los vientres de alquiler, además de exigir trata de mujeres en extrema necesidad, es explotación reproductiva. Y si bien no extraen un órgano, usan sus úteros para que produzcan bebés que venden por contrato quienes se dedican a explotar mujeres y a comprar el producto de sus úteros. Usan los cuerpos de las mujeres como incubadoras, porque además en un embarazo no se usa solo el útero, sino todo el cuerpo de las mujeres. Y vemos por el lado del Código Civil Federal, se burlan de la ley en su obligación del registro del nacimiento de los bebés. Y si lo vemos por el lado del Código Penal Federal, hay tráfico de niños, niñas recién nacidos. Y aquí está un logo de una clínica que está en Punta Anita, Nayarit, donde no es legal, pero que funciona, visto por todo el mundo y que hace un montón de propaganda. Igual, Gestación Subrogada México se asegura en su propaganda en Internet que en México se puede convertir en un paraíso de la explotación reproductiva de las mujeres y que los bebés nacidos mediante esta explotación son mercancías que se entregan a quienes los ordenan y los pueden pagar sin importar el interés superior de la niñez y tampoco que las mujeres no podemos ni debemos ser explotadas, que nuestra necesidad no es consentimiento, sino una forma precarizada de sobrevivencia que puede tener efectos devastadores en nuestra salud y que somos humanas y no solo incubadoras. Y yo les diría, la culpa con la que se quedan estas mujeres es tremenda. Bueno, hicimos una propuesta para aclarar la ley de trata. ¿Tendrás unos 2, 3 minutos para cerrar, por favor? Sí, cómo no. Gracias. En el artículo 30 estamos incluyendo la maternidad subrogada, alquiler de vientres o úteros sustitutos, así como la donación comercial de óvulos. La misma sanción se aplicará a quien adquiera a un recién nacido o nacida por esta práctica. Y también se incluyó en la Ley General de Salud
en el artículo 462, fracción 1 y fracción 2. Entonces, una maternidad feminista es una maternidad desobediente, maternidad insumisa, que rompe con los arquetipos que nos han impuesto a lo largo de la historia, que rompe con la maternidad patriarcal que ha encerrado a las madres en el hogar y ha infravalorado el trabajo de los cuidados. También creo que se logra, que rompe con la concepción neoliberal actual de la maternidad, la que la crianza y el cuidado quedan supeditados al mercado. La maternidad insumisa, rebelde, desobediente. No se trata tanto de idealizar la maternidad como de darle ese valor político, social y económico que tiene y que le ha sido negado. Queremos una paridad que le sirva a las mujeres, una paridad de las mujeres para las mujeres. Y yo lo que quiero decirles es que no se vale que haya campañas para que no se sobreexplote a las perras y que dice mejor adopta, no compres, y en este caso no se busque. Yo no digo que no tengan derecho a tratar de formar una familia, pero en este país, en México, hay 30,000 criaturas en los orfelinatos, en las casas hogares, esperando ser adoptados. ¿Por qué mejor no mejoramos la adopción y dejamos de estar tratando de legalizar fantasías mágicas de personas que están violando nuestros derechos de las mujeres y de la infancia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Gracias. Miren, pues, supongo que hay muchísimo. Queda un espacio que se abre el micrófono para preguntas, comentarios, sobre todo preguntas a las personas ponentes. Hay varias en el chat que quizá algunos de ustedes, Tere, Nuria, Juan Martín, comentarios, preguntas a sus exposiciones que están en el chat. No sé si las han visto y quisieran a partir de ahí comentar, o si alguien quiere hacer uso de la palabra para hacer expresamente la pregunta en este momento. Adelante. Hola. Lila. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí. Yo pregunté en el chat en cuanto a los países donde esto está legislado, ¿de qué manera son anotados los bebés al momento de nacer? Tere. Sí, son anotados como hijos de la pareja contratante, negándoles el derecho a las criaturas de conocer realmente su identidad y quiénes son sus padres biológicos. Y eso sucede en Estados Unidos, en Canadá, bueno, incluso en Uruguay, que está legalizado, ¿no? Y me imagino que así va a suceder en Cuba, que lo acaban de legalizar como altruista. O sea que si alguien no le proveyera a esa persona de la información de sus orígenes, no tendría forma de saberlo. No. Ajá, gracias. Visage PC pone una pregunta. ¿Cómo las mujeres que están gestando esos bebés, supongo que dice, se ven en el sentido de la explotación? ¿Se sienten siendo explotadas? Una pregunta que está ahí expresa. No sé, Nuria, Juan Martín, si has visto algunos de los comentarios ahí. Vi que había varios sobre la cuestión del adultocentrismo, ¿no? En fin. Sí, gracias, Jaime. Brevemente, a ver, yo creo que ya hay muchas experiencias en otras temáticas que la voz, en este caso de mujeres que están en la industria, digamos, de
de la gestación subrogada o de los vientres de alquiler, pues claramente han resultado de un proceso de selección que permite incluso romantizar este hecho, y lo que encontramos en redes sociales o la propia propaganda de las empresas, pues habla de esto, ¿no? De mujeres que son tan generosas que le permiten tener el derecho a la maternidad a otra persona, ¿no? Entonces creo que más que hablar de ello, pues porque creo que al final pues la industria lo va a usar, tenemos que hablar de las obligaciones de los estados. Y con las distancias que eso puede significar, y espero no parafrasear mal a Nuria, es que claramente lo mismo pasa con el tema de la prostitución. Por supuesto que habrá voces que consideren que eso desde su vivencia sea correcto, apropiado, lo que sea, pero estamos hablando desde su vivencia, su experiencia, pero no podemos aplicarlo esto a la garantía de derechos. Y trato de insistir en ello. Los derechos humanos están basados en la dignidad de las personas. Como insistí mucho con el adultocentrismo que niega a niños y niñas la dignidad personal, uno de los elementos centrales que tenemos que cuidar no es la voz adulta, cómo se benefician y son felices ahora los padres compradores, ¿no? Porque resolvieron lo que quisieron. O la madre que participó en el proceso de gestación porque tiene un ingreso, porque además hubo todo un trabajo de abuso psicológico para hacerle suponer que no tiene ningún tipo de implicaciones ni nadie sale dañado. Nuevamente regresando a niños y niñas, su derecho queda vulnerado por todos los elementos que hemos comentado, pero sobre todo porque se convirtió en un objeto de venta, y como les compartí ya en el chat, el protocolo facultativo contra la venta de niños es explícito. Ahí no hay mayor discusión. También ya les copié el informe de la relatora, este estudio que es interesante, que les pido, también les sugiero que lo puedan revisar. Hace un cierre un poco cantinflesco. Quizás nuestras colegas de España, Argentina, alcanzan a ubicar a Cantinflas, ¿no? Entonces dice que sí, pero dice que también por acá, bueno, pero aún así creo que hay muchos elementos contundentes en este informe de la relatora contra la venta y explotación de niños, y de ahí tendríamos también que partir por el debate internacional. Pero creo que tendríamos que buscar dejar sentado y presente que los niños y niñas son personas, y las personas, como ya lo ha dicho insistentemente Nuria, no se compran ni se venden. Yo, en cuanto a la pregunta de cómo se sienten las mujeres explotadas, pues mira, ¿sabes lo que pasa en este tema? Que las mujeres, como siempre, no tienen voz. Las víctimas de explotación no tienen voz. Igual que las víctimas de explotación sexual no tienen voz, aquí tampoco tienen voz, porque imaginaros la situación en la que una mujer se presta a fungir como vientres de alquiler. Entonces, esa mujer lo primero que hace luego es desaparecer, porque el propio sistema la hace desaparecer. No consta en ningún lugar. Como bien ha dicho Tere, es imposible que el niño o la niña sepa quién es su madre, puesto que una de las principales peleas que tienen toda la industria que está a favor de los vientres de alquiler y las asociaciones de adquirentes de niños es que esas madres no consten en absolutamente ningún lugar, ni siquiera en la sentencia de filiación, nada. Entonces es muy difícil saber cómo se sienten esas mujeres, pero yo entiendo que como cualquier víctima de explotación, es más, algunas incluso pues como técnica de supervivencia, como también pasa en las mujeres que son víctimas de explotación sexual, pues lo que vemos es mujeres pues alienadas, ¿no? Que para poder sobrevivir consigo mismas pues intentan normalizar la situación que no es normal. De todas maneras te voy a aplicar un ejemplo. Sabemos por algunas de las víctimas de explotación reproductiva que en las propias clínicas de vientres de alquiler se someten a las mujeres a programas a técnicas de desprogramación como la que se somete a los militares para que no tengan empatía con el enemigo, pues a las mujeres se las somete a técnicas psicológicas de desprogramación para que no tengan ningún tipo de apego con el bebé que están gestando, ¿no? Entonces, hasta ahí, de ese nivel es la crueldad con la que se trata de estas mujeres. Entonces, pues a partir de ahí puedes imaginar, cualquiera puede imaginar cómo se sienten las mujeres explotadas reproductivamente. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Alguno de los ponentes quisieran? Sí, Clara.
Gracias por, por todo lo que han compartido, muy, muy interesante, de verdad. Quisiera saber si ya han acompañado casos de mujeres que se han arrepentido en el proceso. ¿Y qué ha pasado? Porque decían que no tienen derecho a arrepentirse, más si una mujer que está gestando y se arrepiente, ¿qué pasa con esto? Y también si se han dado casos ya de niños que han sido fruto de esto, que hayan querido conocer o sea, yo pienso que no es algo, no es una mercancía, por mucho que se quiera tomar como mercancía. Los niños tendrán sus emociones, sus afectos, su personalidad que está afectada por todo este proceso. Entonces, si han acompañado casos de este tipo. Como he dicho al principio, ya en Estados Unidos ya hay una organización de adultos demandando al Estado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es que me he quedado con la segunda. ¿La primera cuál era? La primera era, ¿qué pasa si la mujer se arrepiente? Que somos acompañadas. No tiene vale, no, es que no se puede arrepentir. O sea, cuando digo que no se puede arrepentir, no se puede arrepentir. No se puede quedar con el niño en ningún caso. Ella tiene que entregar a la criatura siempre y si pretende quedárselo, encima será multada y en algún lugar del mundo podría acabar incluso en la cárcel. Cuando digo no se puede arrepentir, no se puede arrepentir. O sea, está por encima de su derecho. Está por encima de su derecho. Por eso, en algunos estados donde se ha intentado legalizar esto, además de por la violación sistemática que supone para los derechos humanos, te dicen que el contrato es nulo de pleno derecho, precisamente porque una de las partes no se puede arrepentir. Y eso es la normativa básica de cualquier contrato, de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues en este contrato la mujer jamás se puede arrepentir, jamás se puede quedar con el niño y jamás puede pleitear por él. Se acabaría con unas gigantes multas y seguramente en algunos sitios hasta en la cárcel. Quienes sí se pueden arrepentir, y esto no sé si lo hemos dicho aquí, es los que compran. Eso sí se pueden arrepentir. Quiero decir, los adquirentes sí pueden dejar al niño nacido en un orfanato y volver a empezar porque el niño no corresponda con las características físicas que ellos han contratado. Ellos sí tienen el derecho de rescindir el contrato, aunque ya haya un niño nacido, o dos. Pero ellas nunca se pueden arrepentir del contrato, lo cual, en lo que es normativa de contrato, si quieren, es nulo. No hay. O sea, ya se ve que fallan los elementos del contrato, fallan desde el inicio que versan sobre personas, ¿no? Pero los elementos del contrato también, porque no hay arrepentimiento por parte de una de las partes, no se puede rescindir. Ok, gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Clara, gracias por tu presencia. Si quieres decirle en 10 segundos a las asistentes, la red Rajamín. Sí, bueno, yo soy parte de un grupo de hermanas y laicos también, que estamos en la prevención y combate de la trata de personas. Estamos aquí en 5, ya la maestra Tere también nos ha acompañado en varios momentos en seminarios. Y bueno, es un tema muy interesante. Varias de mis compañeras no pudieron estar por otras cosas que tenían, pero yo les pasaré toda esta información y gracias. A lo mejor en el futuro los contactaremos también para nuestra formación. Gracias a todos. Gracias, Clara. ¿Saben de casos como estos en Brasil? Es una pregunta. ¿Dónde puedo buscar más informaciones sobre casos de Brasil? Y si tendrán las demandas de adultos estadounidenses y los links de las agrupaciones. Bueno, eso yo los podemos pasar, los tenemos en el libro, están, pero los podemos pasárselo a cualquiera de la gente del observatorio que se los haga llegar. Eso no hay ningún problema. Las demandas no las tenemos, obviamente, porque las demandas se están organizando, pero sí tenemos los links de esos grupos de personas adultas ya. Y también hay grupos en Inglaterra y también hay grupos en países nórdicos. Y es muy interesante todo este proceso, porque en varios países donde se había legalizado se está retrocediendo. Además, hay algunas resoluciones del Parlamento Europeo que, aunque no son tan claras como quisiéramos, han estado prohibiendo esta práctica en Europa, ¿no? De todas maneras, es una práctica que se da a pesar en los países donde se ha legalizado, se sigue dando en el mercado negro. Y en México, bueno, yo diría, aquí somos especialistas en burlar la ley, ¿no?
Entonces, sí tenemos casos, hemos dado seguimiento a casos, inclusive hay un caso que para mí es como paradigmático, donde la llevan a ella a la embajada americana para que registren y el hombre gay y ella como pareja a la criatura para que pueda tener las dos nacionalidades. Y después se lo llevan y, y la dejan a ella como madre en el registro civil y le dicen, si protestas o te arrepientes, te vamos a demandar por abandono de persona y vas a tener que pagar todo la pensión alimenticia que no le has dado al niño, ¿no? Además de que ya trataron de matarla porque es una de las que denunció. Entonces sí es como muy interesante ver cómo disfrazado de color de rosa, de cumplir sueños y ser altruista y que las mujeres somos para darle gusto a los otros, en el fondo se están defendiendo con uñas y dientes las inmensas ganancias que esta industria está provocando al explotar reproductivamente a las mujeres. Y entonces hoy las mujeres mexicanas tenemos, diría, de varios países de América Latina, como Colombia, como Venezuela, como Cuba, como Brasil incluso, tenemos que enfrentar no solo la explotación sexual, sino la explotación reproductiva. Y por eso hemos empezado a usar también el término de proxenetas reproductivos, ¿no? Bien, gracias, Tere. Miren, hay algunas otras preguntas específicas que están ahí en el chat. No sé si quieran que le dediquemos otros 5 minutos o vamos cerrando para que María Antonia tú puedas hacer nuestro cierre del conversatorio. Ana Chávez pregunta si las empresas entrecomilladas ya están asociadas al crimen organizado. Y Lila, no le queda clara la situación de Argentina. Según la ley 24.540, se debe identificar al RN antes de cortar el cordón umbilical. Lila. El recién nacido. Nuria, no te oyes. Prende el Perdón, que lo tenía apagado. Que digo que el tema de Argentina es como muy específico. El tema del crimen organizado es que en sí misma ya es una actividad de crimen organizado. O sea, no hace falta que estén asociados a otro tipo de trata, ¿no? Que obviamente, pero es que en sí mismo ya es una actividad transnacional que traslada seres humanos. Eso en sí mismo ya debe estar tipificado como un crimen de crimen organizado. Si hay gente metida ahí, que también está metida en otros negocios varios, como la trata de personas para fines de explotación sexual, la trata de armas, o sea, el tráfico de armas o el tráfico de drogas, pues te puedes imaginar que la gente que se dedica a comprar y vender niños no es la gente que tiene la moral más intachable del mundo. Entonces, claro, puede haber cualquier cosa, ¿no? Yo creo que, vamos, eso en sí, lo que interesa no es que estén que se asocien, que también, sino que se trate como en sí mismo como una actividad criminal transnacional. Gracias. Pues, María Antonia, te doy la palabra para que... Un momentito. Hay agencias ucranianas que están ofreciendo el servicio transfronterizo, maternidad subrogada transfronteriza, y les dicen, si no puedes pagar los precios de California, que son arriba de $250,000, ¿no? Te damos una opción que es México, ¿no? Y ahí vas, haces todo tu procedimiento y cuando la gestante tenga 6 meses de embarazo, con visa la pasamos a Estados Unidos para que dé a luz en Estados Unidos y el niño nazca como norteamericano, porque además pues allá sale más barato conseguir una mujer.
y entonces les cobran la mitad. O sea, eso que dice Nuria es muy cierto, se está grabando a partir de la guerra, pero ya desde antes de la guerra estaban ofreciendo estas posibilidades, ¿no? Y realmente lo que más se enoja y más se enerva es que abusan de las mujeres más pobres o en mayor grado de exclusión social, ¿no? No de las indígenas, porque pueden ser que se contaminen los bebés y por los grados de desnutrición que tienen las indígenas, pero sí de mujeres en pobreza extrema, ¿no? Entonces, sí es un tema muy serio y ninguno de nuestros gobiernos les está dando atención, pero además es más fácil, ¿no? O sea, imagínate, no me tengo que preocupar por estar generando trabajos decentes según la definición de la OIT para las mujeres si ya traen en su cuerpo sus instrumentos de trabajo. Y yo creo que eso es gravísimo y que tenemos que exigirle al Estado mexicano que respete todo el marco internacional de los derechos humanos, desde la Declaración Universal hasta todos los tratados, porque México se caracteriza por estar ratificando todos los tratados, pero yo quiero ver que los cumple. Y creo que debería de haber un piso mínimo de derechos sociales, económicos y culturales que permita que todos tengamos un nivel de vida digno y a partir de ahí se van a erradicar muchos de estos males que han nacido, por un lado, del neoliberalismo y por otro lado, del propio patriarcado. Y pues, adopta, no compres. Muchas gracias. Gracias. María Antonia. Bien, pues muchísimas gracias a nuestro conversatorio con cada uno de los ponentes y nuestro moderador. Creo que, bueno, ha sido un bombardeo de contundentes ideas, conceptos y realidades duras de digerir. Creo que fuimos entrando de lo más conceptual a lo más violento, que es básicamente este cierre, donde hay una violación absoluta de los derechos de las mujeres y de las y los niños, y creo que contundente, como lo señala Nuria, estamos regresando a un proceso de esclavitud humana. Se trata de la venta, de la compra y venta de seres humanos, y que esto daría lugar a la venta no solamente de niños y niñas, sino de cualquier otro ser humano, bajo esta certeza jurídica de romper totalmente el esquema ético y de los derechos humanos ya establecidos. Como se hablaba, parir y embarazarse es cuestión de mujeres, entonces hay que violentar a las mujeres, a cuáles, las más vulnerables, para que puedan ser carne de cañón de esto que es una consecución de delitos contra las personas. Y bueno, particularmente, como lo señaló Martín, es una violación de los derechos de los niños y las niñas, de una violación del Estado sobre el derecho a la identidad, y que esto es un crimen de lesa humanidad, como lo señala Nuria, el que los niños y las niñas nacidos en condiciones de vientres de alquiler no guarden su memoria identitaria y tampoco la oportunidad del derecho a crecer en familia y en su propia cultura. Obviamente es bajo un contexto muy particular en el que se dan toda esta consecución de delitos, bajo un pseudo contrato para comprar y vender seres humanos. Obviamente, en este contexto está la vulnerabilidad social, la violencia de género, los ámbitos de pobreza, la violencia misógina, la discriminación y la desigualdad, las culturas adultocéntricas y patriarcales, y bueno, implicados los grupos delictivos.
de manera muy clara. Tere lo señala, hay una omisión de registros del derecho al registro de los recién nacidos que está establecida en las bases jurídicas y sin embargo se transgreden para que simplemente ni siquiera exista la memoria de quién nació, de qué madre, ¿no? Entonces es muy claro que solamente las mujeres pueden parir, solamente las mujeres pueden embarazarse, pero sin embargo no queda en el histórico el procedimiento bajo el cual nació un niño y una niña, y esto es obviamente una cuestión de bioética verdaderamente vergonzosa, donde violamos desde el momento de nacer la posibilidad de que ese niño o esa niña puedan hacer valer su derecho a la identidad. Y qué bueno, que será entonces cuando estos niños en su condición de adulto estén luego demandando al Estado por toda esta certeza jurídica que hizo sobre sus personas, sobre sus derechos, y que obviamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo reglamentar crímenes de lesa humanidad? Obviamente no tendría sentido, y como Nuria lo ha especificado, o sea, no se puede hablar más allá, o sea, no es un derecho de un niño y una niña nacer en este tipo de condiciones, y ni tampoco es humano, y tampoco podemos formalizar la esclavitud. Obviamente estamos hablando de procesos que limitan la libertad de decisión de las mujeres cuando están condicionadas por sus condiciones de vulnerabilidad, cosifica a las mujeres por este sistema de pater familia, y por lo tanto no se puede vender toda persona, ni siquiera por la madre, porque la madre no es dueña de los hijos, ni ninguna otra persona, ni el Estado. Se habló de las condiciones a nivel nacional, la situación de Oaxaca, la situación de Sinaloa, la situación incluso del Estado de México, que ya existen, incluso creo que Jalisco se ha sumado a la aceptación bajo este sueño romántico de que ya pueden las personas tener hijos a través de el embarazo, los embarazos subrogados, o los vientres subrogados. Sin embargo, no se tiene claro la forma en que estos niños van a vivir sus vidas y el tipo de consecuencias a las cuales se van a enfrentar, aun cuando ya hay adultos en Estados Unidos, como lo señala Nuria, y que ahora están haciendo una demanda al Estado. Pero yo puedo imaginarme desde mi perspectiva de la psicología, qué es de esa vida de esos niños que a estas alturas están demandando al Estado, o sea, cómo fueron sus vidas, cómo modificamos la forma de vida y todo lo que va a traer como consecuencia para ese proceso identitario, si nació en desigualdad, si nació en discriminación y si nació a partir de una violencia patriarcal y adultocéntrica. O sea, ¿cómo podemos resarcir los daños bajo un proceso de nacimiento de tal o cual naturaleza, ¿no? Entonces, Martín señala esa cultura racista, esta cultura adultocéntrica, clasista, y cómo la religión también está implicada en seguir continuando este tipo de violencias y de no cumplimiento de los derechos de los niños y de reconocer al niño como sujeto de derechos. Bien, estamos hablando de una reproducción social de valores nada favorables para las infancias. No existe, me encantó la contundente respuesta de Tere Ulloa cuando habla de que no existe una vientre de alquiler para términos altruistas, en términos reales no existe, es simplemente la simulación para que se siga validando. Los adultos no pueden decidir el destino de los niños y las niñas, ni mucho menos venderlos. Hay que convocar, creo que este es un asunto bastante importante, convocar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes y a las mujeres, justamente recordando el interés superior del niño y que sean conscientes de la existencia de este tipo de situaciones para, con medidas preventivas,
poder justamente de manera redundante prevenir que caigan en este tipo de delitos antes de a qué se enfrenta. Esto dicho por Martín. Y bueno, Tere señala la visibilización de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comercializa al dar certeza jurídica a esta serie de delitos que son verdadero comercio de seres humanos. Muy válida el acercamiento empírico que hace Tere acerca de la publicidad de las diferentes agencias, que al parecer lo hacen de manera totalmente abierta en Internet y que de pronto no hay ni siquiera un filtro que pueda determinar que ahí se están promoviendo delitos de manera abierta, ¿no? Se habló también de cómo entra en este tráfico de órganos, tráfico de fluidos, tráfico de tejidos humanos, y que ahora incluso está avanzando la técnica médica para el trasplante de úteros a mujeres, a hombres que se han transformado en mujeres. Por último, básicamente es que los vientres de alquiler obviamente son procedimientos delictivos donde existe la venta de seres humanos tolerada por el Estado y casi a punto de generar una certeza jurídica total en Latinoamérica, y que esto no puede ser, puesto que están implicados una serie de personas que lo hace también ver como redes delictivas, donde están las agencias, los contratantes, las personas vulnerables como la persona gestante o el producto gestado, cuando en términos coloquiales es la madre y el hijo en un verdadero aprieto para la venta de esos niños. Hay también médicos, abogados, clínicas, hospitales, notarías que dan certeza jurídica a estos procesos delictivos. Y bueno, todo esto existe a partir de utilizar neologismos que confundan a la ciudadanía para no llamarle por su nombre a la venta y la trata y tráfico de niños, compraventa de niños. No existe hasta la fecha ningún modo aceptable en términos de derechos humanos que validen y que puedan servir de sostén al proceso de vientres de alquiler y de venta y compra de niños. Creo que en esto más o menos pude identificar las contundentes ideas de nuestros magníficos ponentes del día de hoy. Yo realmente de corazón agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, porque bueno, me ha dejado muy clara la participación que haremos hoy por la tarde, y que si tienen oportunidad de asomarse a la presentación del libro de Nuria, pues será muy bueno. Por ahí ella les va a compartir, que lo va a estar pasando en directo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y muchísimas gracias a todos. La admiración y el impacto de escuchar estas reflexiones, y que nos deja para seguir pensando. Y por supuesto, estaremos pendientes del libro, ¿no? Para tener. Gracias a todas y todos. El Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas agradece la participación. Adelante, Tere, y contigo terminamos. Sí, solamente para decir que el libro se llama Vientres de alquiler, la mala gente, y que está de venta en las librerías del sótano, que las pueden pedir el libro por internet. No es caro, porque digo, para que tengan acceso al libro, porque es un libro muy interesante, ¿no? Y bueno, porque además necesitamos que quien está escribiendo sobre estos temas, pues reciba un poquito de dinero de sus regalías, ¿no? Entonces yo No. los invito a que compren el libro.
Muchas gracias. Sobre todo porque en el libro hay cosas de las que hemos hablado antes, muy específicas sobre países muy concretos como Argentina, o sobre el papel de las agencias de vientres, o cómo están intrincados con los crímenes organizados, que ahí está súper explicado, y que sobre todo cómo funcionan. Entonces ahí tenéis mucha información, no por el tema de las regalías, sino porque ese libro está escrito como un instrumento de lucha contra los vientres de alquiler, más allá de un tema jurídico, pero ahí tenéis muchísima información. Muchísimas gracias. Lo podéis encontrar en El Sótano y en Gonville, me parece también. En Amazon también. En Amazon no creo, ¿eh? Bueno. En Amazon puede que encontréis el anterior, pero el nuevo ya. está aquí en México, aquí el nuevo está en Gonville y en El Sótano seguro. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Dios los bendiga. Muy buenas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.